Agradezco a Dios por la grabación de este tema. Estamos estudiando acerca de las cosas que Jesús clavó en la cruz. Cuando Él vino a morir por el ser humano, ¿qué cosas iban a quedar sin que se siguiera practicando? O sea, ¿qué iba a clavar Jesús en la cruz? Son varios temas que vamos a hablar acerca de esto, pero ahora en el inicio de esos temas que vamos a tratar, creo que lo mejor es escuchar del mismo Jesús para qué había venido a este mundo. ¿Por qué razón Dios, el Hijo de Dios, tomó un cuerpo humano y vino a la tierra? ¿Para qué vino? Eh, Voy a leerles un texto, voy a leer dos por la siguiente razón. Aquí está hablando acerca de la experiencia que hubo con Zaqueo, que subió al árbol para ver a Jesús cuando pasara y que Jesús le dice a Zaqueo que iba a comer en su casa y lo que sucedió allí. En el versículo o en el capítulo 19 de Lucas, en el versículo 9 y en el versículo 10 está lo que quiero compartir en este momento. Dice el 9. Entonces Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Así que en esa visita que Jesús hace a Zaqueo, Jesús dice a Zaqueo y a los que estaban allí presentes, que eran varias personas, hoy ha venido la salvación a esta casa. En el versículo 10, Lucas 19:10, viene esta declaración, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Para qué vino Cristo a la tierra? A buscar y salvar lo que se había perdido. Por cierto, Jesús no dijo aquí, porque el Hijo del Hombre vino a hacer que los animales sucios fueran limpios. No dijo eso. Él dijo, vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si nosotros estudiamos la Biblia con cuidado acerca de lo que la Biblia dice, de lo que ha hecho Dios por el ser humano desde que cayó en pecado, vamos a encontrar que desde el mismo Edén, cuando el hombre peca y se esconde de la presencia de Dios, Dios lo siguió buscando. Adán, Adán, ¿dónde estás? Hasta que Adán tuvo que salir. Porque eso es lo que Dios hace con sus hijos pecadores. Dios no los abandonó porque había un plan de rescate. Y por eso Dios buscó. Y no solamente buscaba a Adán, que se estaba escondiendo de Dios, sino que a lo largo de toda la historia de la humanidad, Dios está buscando, está llamando al hombre para que el ser humano no perezca, para que no muera eternamente. Eso que estoy diciendo, que Jesús dijo aquí, es una realidad con todo ser humano, contigo que me estás escuchando y conmigo que lo estoy diciendo, porque Dios también a nosotros ha venido a buscarnos, pero ha venido a buscarnos no para condenarnos, sino para darnos la salvación. Y aprovecho aquí, en este momento y hablando acerca de este tema,
para señalar algo que también es una obra del diablo que ha ido poniendo en las mentes de las personas, tratando de hacer ver que Dios es como un juez inflexible que está mirando cada gesto, cada cosa que hagamos para ver qué hicimos mal y entonces condenarnos. Como que el interés de Dios es buscar, fallaste aquí, mira, y entonces te mereces la condenación, mereces este pago, el otro y el otro. Dios no hace eso. Y en este texto dice la realidad. Dios, en el plan de la redención, envió a su Hijo. El Hijo, en el plan de la redención, vino a este mundo y el Espíritu Santo, en el plan de la redención, también vino a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Las causas que hicieron que Jesús viniera a la tierra era porque el ser humano estaba bajo la maldición de la ley porque había violado la ley y estaba condenado a muerte. Se había separado de Dios y se había unido con el enemigo de Dios en rebeldía, por lo tanto estaba perdido. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ya que el mismo Jesús hizo esta declaración, ya que de la boca de Jesús está la razón de por qué Él vino, nosotros vamos a investigar qué cosa fue lo que el hombre perdió por causa del pecado. Porque Jesús vino a salvarnos porque nos habíamos perdido. Pero antes de comenzar a analizar qué cosa perdimos los seres humanos cuando el pecado entró, quiero eh, compartir también palabras del mismo Jesús. En este caso, no estamos hablando de saqueo, estamos hablando de aquel maestro de Israel que vino una noche con un farol buscando a Jesús para tener una entrevista con Jesús. Estamos hablando de Nicodemo, que al final de la historia de Jesús, cuando ya él lo crucifican, junto con José de Arimatea, fueron los que se declararon abiertamente discípulos de Jesús y pidieron su cuerpo para darle sepultura. Pero en aquella conversación, Jesús le dijo a Nicodemo algunas cosas. Y yo voy a comenzar a leerles Juan capítulo 3 y voy a comenzar con el versículo 14. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Voy a explicar un poco qué fue lo que pasó cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. Cuando los hijos de Israel venían después de haber sido liberados de Dios, habían salido de Egipto y venían en aquel desierto donde anduvieron por 40 años por su misma incredulidad y por causa de ellos mismos. Ya cerca de la salida, ya cerca de Canaán, un lugar que estaba un desierto infestado de serpientes venenosas,
el pueblo de Israel volvió a pecar contra Dios, volvió a murmurar contra Dios. Y para que ellos se dieran cuenta de lo injusto que era su murmuración y lo equivocado que estaban por ese camino, Dios retiró su protección. Y al retirar su protección, esas serpientes comenzaron a morder, comenzaron a picar a los israelitas. Y el grito de muerte se oía por todas partes, porque eran serpientes muy, muy venenosas. Y cuando el pueblo se ve que es mordido por la serpiente, entonces claman, claman a Dios, vienen donde está Moisés y le dicen, hemos pecado, claman a Dios buscando liberación, buscando la protección de Dios. Se dan cuenta de lo que estaban haciendo y ahora al no tener la protección de Dios, entonces clamaron a Dios. La serpiente es un símbolo de Satanás, porque en el Edén fue la serpiente la que Satanás utilizó para engañar a Eva. Y a través de ese momento, en la Biblia, se compara a la serpiente al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, porque es el causante del pecado. Porque el pecado surge en él. Cuando Moisés va delante de Dios con lo que estaba sucediendo con los israelitas, Dios le dice a Moisés, levanta en un asta una serpiente de bronce, y todo el que mire esa serpiente, todo el que la serpiente mordió o mordían y miraran a la serpiente de bronce como el remedio que Dios les estaba dando, el veneno no surtía efecto en ellos. Y esas personas era como si nadie los hubiera mordido. Solo el dolor de la mordida, pero su vida quedaba intacta. Pero los que no creyeron en lo que Moisés dijo, morían. Porque en este caso, Jesús estaba representado en la serpiente. La serpiente es símbolo de Satanás, pero como que Jesús iba a venir a la tierra a ocupar el lugar del hombre pecador, a dar su vida para salvar al hombre, Jesús cargaba sobre él el pecado de toda la humanidad. Dejaba limpio el expediente de cada hombre que haya vivido, que vivía o que fuera a vivir en este mundo. En este sentido, Jesús es la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto para dar vida a los que habían sido mordidos por la serpiente que es el diablo, o sea, estaban envenenados por causa del pecado. Entonces, el pueblo de Israel encontró solución en la serpiente de bronce, porque esa serpiente de bronce representaba al Hijo de Dios, representaba a Jesús que venía a morir por la raza humana. Por eso, cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice, así como Dios levantó, Moisés levantó por orden de Dios la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado para que todo el
que lo mira, todo el que lo acepta, pueda salvarse. Y entonces Jesús le dijo otras cosas más a, en aquella ocasión cuando Nicodemo vino a hablar con Jesús. Dice el versículo 15, y voy a leer versículo 15, 16 y 17. Para que todo aquel que en él cree, y voy a comenzar otra vez con el 14 para que la lectura vaya pareja, lo entendamos mejor. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esta es la razón por la que Jesús muere en la cruz. Porque Dios quiere salvar al mundo. Dios quiere salvar al pecador. Cristo también dio su vida para salvar al pecador. Vino a morir en la cruz para morir por el pecador, para que el pecador, nosotros los pecadores, vivamos por él. Y por eso el Espíritu Santo fue enviado por Dios para enseñarnos todo esto que estamos hablando, para enseñarnos del amor de Dios, para enseñarnos del plan de redención, para enseñarnos lo que Jesús hizo. El Espíritu Santo nos hace entender que Cristo no vino aquí por cuestiones de animales que se comen o no se comen. Cristo vino para salvar al ser humano que había sido mordido por el pecado y estaba condenado a muerte. Lo primero que queremos que esto quede bien establecido, Cristo viene a morir en la cruz para salvarnos a nosotros, sus hijos. Hasta aquí llegamos con este tema, pero vamos a continuar hablándoles acerca de lo que en la cruz se clavó. Si te parece que este tema puede ayudar a alguien, compártelo. Nos encontramos en nuestra próxima grabación.